¿Cómo va la campaña del Partido Arena? ¿Cómo se va perfilando Edwin Zamora para conquistar la alcaldía de San Salvador? ¿Y qué opina el presidente del Partido Arena acerca de la supuesta ventaja del candidato Nayib Bukele? De eso hablamos en República. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Jorge Velado, presidente del Partido Arena. Bienvenido, don Jorge, a República. Gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y aquí estamos a sus órdenes para conversar esta mañana. Bueno, después de los movimientos fundamentales en esta campaña electoral hacia la alcaldía de San Salvador, es la primera vez que conversamos, así que debo hacerle la pregunta. ¿Norman Quijano renunció o lo forzaron a renunciar? No, Norman Quijano renunció. Él planteó cuáles eran sus razones y nosotros, obviamente como Consejo Ejecutivo, aceptamos su posición y de ahí pues empezamos en un proceso en la búsqueda de un candidato que, como ya lo decía usted hace un momento, al final terminó Edwin Zamora como la persona indicada para correr por la candidatura del municipio de San Salvador. Originalmente se escuchaba también que la diputada Ana Vilma de Escobar podía ser una de las aspirantes a la alcaldía y también Edwin Zamora. ¿Por qué fue que decidieron al final ofrecerle la candidatura a Edwin Zamora? Bueno, nosotros, después de que en una conversación, pues Norman nos lo había hecho saber, arrancamos inmediatamente con toda una serie de evaluaciones. Coincidió que en ese momento nosotros estábamos corriendo una encuesta a nivel nacional y le pedimos a nuestro encuestador, a la empresa que nos da el servicio, que reforzara la encuesta del municipio de San Salvador y directamente hiciera algunas preguntas para ir perfilando un nuevo candidato, con la idea de poder determinar precisamente el perfil que debería de tener esa persona y luego evaluar pues a través de una serie de focus groups o consultas de grupo, como se conoce también, a diferentes, llamémosle así, diferentes mercados, de un arenero duro hasta un FMLNista duro, pasando por en medio en toda esa variedad de personas que votan, jóvenes que habían votado por Arena y que ahora se podían inclinar por otro candidato, e incluso jóvenes del FMLN y no tan jóvenes del FMLN que ahora están totalmente decepcionados de su partido y que pudieran votar por un candidato para la alcaldía de San Salvador que no fuera, digamos, de su partido directamente. Y después de hacer todas esas evaluaciones, nos sentamos a revisar toda la información que teníamos. Obviamente no solo se hicieron estas evaluaciones cuantitativas y cualitativas, sino que también se hizo un análisis político. En medio de todo esto, Ana Vilma, con quien por supuesto en algún momento habíamos tenido acercamientos porque era uno de los nombres que la gente mencionaba, me hizo ver que ella consideraba que donde realmente se iba a pelear el detener todo este proyecto del socialismo del siglo XXI iba a ser en la Asamblea Legislativa y que ella prefería estar en la Asamblea Legislativa a optar por una candidatura alcalde y que por lo tanto pues nos pedía que si ella era de esa terna final que pudiera quedar, que no la consideráramos. Debo decirle que al final habían realmente 7 nombres, no solo pues Edwin y Ana Vilma, sino que otras personas más, que estoy seguro que cualquiera de ellos hubiese sido un excelente candidato o candidata, porque también había mujeres, y no solo eso, sino que además excelentes alcaldes. Pero obviamente solo podemos tener un candidato a la alcaldía de San Salvador y al final pues optamos por Edwin Zamora. Bueno, usted habló acerca de ese estudio de grupos enfocados que hicieron. En este estudio, ¿cuál fue el resultado que arrojó? ¿Qué tipo de candidato es lo que la gente quiere, según ese estudio que ustedes realizaron? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque incluso nosotros hicimos una, digámoslo,
como 3 maniquís, llamémosle así, y presentamos también 3 opciones, diciéndole, bueno, ¿cómo vería usted una persona que tenga estas cualidades? Que sería un arenero, digamos, duro, un arenero reconocido por su participación dentro del partido y además por sus posiciones. También pusimos un arenero tal vez no tan digamos, de la línea más fuerte y dura de nuestro partido, pero que también tuviera ya algún tipo de exposición. Y luego se consideró también cómo vería la gente cara nueva. Y en realidad lo que la gente pide son características que encontramos en estas últimas 7 personas que evaluamos. Una de ellas es que la gente lo que quiere es que exista una buena gestión para todo el mundo, para todo El Salvador, pues, y especialmente para los habitantes de este municipio. Tenemos claro que en San Salvador ha habido una gestión muy buena y que Norman Quijano y su equipo de trabajo durante estos casi 6 años que tiene de gobernar, los resultados han sido sumamente positivos y la gente lo que quería era, bueno, mire, nosotros queremos que sigan habiendo cosas muy buenas como las que se han hecho y algunas otras novedades, porque obviamente también el votante siempre está pensando en algo nuevo, diferente y tal. Otra cosa entonces quiere decir que la gente estaba buscando a alguien que tuviera la capacidad no solo de hacer una buena campaña, sino de hacer una buena gestión. Luego pedía un poco de experiencia en la cosa pública, diciendo, mire, por favor no me vayan a mandar a alguien que sea demasiado novato, porque también lo que puede suceder es que no vaya a poder administrar una alcaldía del tamaño de San Salvador, que si bien es cierto, para otros países del mundo esta pudiera ser una alcaldía chiquita, pero para nosotros es la alcaldía más importante de El Salvador, en donde no solo hay un montón de habitantes que permanecemos dentro del municipio, sino que además, siendo la capital, da una cantidad de servicios a por lo menos 1 millón de salvadoreños todos los días. Aquí viene la gente a hacer sus consultas médicas, aquí viene a hacer todos sus trámites burocráticos que tiene que hacer en algún momento de su vida. El otro tema era que también no querían a alguien que entrara en conflicto. Yo creo que los salvadoreños estamos bastante cansados de estar oyendo a los políticos que se estén gritando y se estén diciendo una cantidad de cosas, que estén viendo políticos que utilizan principalmente la descalificación de otros candidatos en lugar de aportar ideas y aportar nuevas estrategias para un municipio tan importante como San Salvador, que fuera honrado, que tuviera los contactos para traer inversión, y eso creo que es congruente con lo que acabamos de ver recientemente en las noticias, que la inversión en El Salvador viene disminuyendo. 67% según CEPAL. Lo cual es terrible. Entonces la gente también ve, si bien es cierto, sabe que el alcalde no es el principal responsable de atraer inversión para el país, pero sí un alcalde puede traer inversión a su municipio. Ese y entre otras cosas también salía, por ejemplo, el tema de la seguridad, que fuera un alcalde que estuviera dispuesto a encontrar en conjunto con el gobierno una estrategia para que en su municipio se bajaran los índices de violencia. Esas son algunas de las cosas que me recuerdo que la gente pedía. También pedía a alguien que no fuera, digamos, no necesariamente súper joven, pero tampoco quería una persona demasiado mayor, no porque las personas mayores no tengan la capacidad, claro que sí, además tienen la experiencia, pero como que ven también en el aspecto, digamos, jovial, no solo juventud, la posibilidad de aportar nuevas ideas y de aportarle a San Salvador nuevas estrategias. Señor Pelado, sácame una duda. El otro día en República, con un panel de analistas de centro izquierda, no llegamos a un acuerdo en sí. ¿Edwin Zamora tiene 45 o 54 años? Edwin Zamora tiene 55 años. 55 años, sí. Bueno. La pregunta a los jóvenes, ¿qué es lo que encontraron ustedes en este estudio que querían los jóvenes? Porque eso es muy importante y parece ser también parte de la apuesta del FMLN para la alcaldía de San Salvador. Bueno, en los jóvenes encontramos algunas cosas bien positivas y algunas cosas un poco frustrantes. Por ejemplo, en los jóvenes todavía hay bastante apatía hacia la política, hacia la gestión pública. Y tal vez en alguna medida es porque, hay que reconocerlo,
en El Salvador como que no hemos hecho mucho esfuerzo por tratar de involucrar a los jóvenes. Yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes no son el futuro del país, ustedes son el presente, y se los vuelvo a decir. Y yo realmente invito a los jóvenes, y Arena invita a los jóvenes a que tomen esa estafeta que se les está traspasando en este momento y que ellos se metan directamente a la política en el país, porque van a ser responsables, sí es cierto, van a ser responsables del futuro también, pero hoy son responsables del presente. Y veamos de acuerdo a los datos de la última encuesta nacional, en El Salvador tenemos una población bastante joven. Es decir, la cantidad de personas abajo de 35 años es enorme. Por eso es que nosotros también en nuestra oferta legislativa, dentro de los candidatos llevamos un buen número. Si no mal recuerdo, son 31 candidatos menores de 35 años para poder llegar a esa gente. Y por supuesto también en los alcaldes. Pero volviendo al tema, es un poco frustrante encontrar gente que dice, mire, sí, a mí me interesa que el país salga adelante, pero la verdad que no me interesa votar. Nosotros quisiéramos incentivar a esos jóvenes, y la única manera de hacerlo es dándole esperanza. El joven tiene derecho a soñar, y nosotros en la política estamos obligados a ayudarle a ese joven que sus sueños los convierta en realidad. Ahora bien, no solo es ayudándole a él a que salga adelante con sus estudios, con sus trabajos, sino que también dándole un poco de la responsabilidad que todos los salvadoreños tenemos. Tal vez, a veces no es bueno dar ejemplos personales, pero yo recuerdo que cuando Arena se fundó, yo tenía, 20 años, tal vez, 20, 21 años, y me recuerdo que un grupo de compañeros de la universidad, grande, decidimos ponernos a trabajar, porque nos interesaba que en nuestro país hubiera un verdadero cambio. Y de hecho creo que lo logramos. Todo el mundo se acuerda cómo en los primeros años la Juventud Republicana Nacionalista movía realmente, le ponía alegría a esas campañas. No quiere decir que la Juventud Republicana Nacionalista no lo siga haciendo, pero quisiéramos ver más gente, no solo en la Juventud Republicana Nacionalista. Ayer, por ejemplo, me dio muchísimo gusto ver a este muchacho que dirige Censura Cero, con quien he tenido la oportunidad de platicar en varias oportunidades porque me han invitado a su programa, que va a un evento internacional. Hombre, qué bueno. Ojalá hubieran 100, 1000 como él que estuvieran involucrados directamente. Vimos recientemente, ha circulado aquí en El Salvador, la ponencia de una guatemalteca que se llama Gloria Álvarez en un foro de jóvenes en Salamanca, España, donde por cierto estaba el presidente de la Unión de Partidos de Latinoamérica, UPLA, que es el doctor Armando Calderón Sol, y él fue el primero que lo compartió, hablando claramente sobre lo que es el populismo y explicando que el populismo puede venir de derecha o de izquierda. Pero bueno, encontramos eso, pero también encontramos inquietudes, señalamientos claros diciendo, miren, yo lo que quiero es vivir en un país, y no es que esté haciendo propaganda política, pero un país en paz, un país que tenga progreso, y obviamente quisiera libertad. Okay. Con esa idea nos quedamos. Vamos a seguir hablando acerca de los jóvenes y la identificación con los colores partidarios y cómo se está haciendo campaña. Ya volvemos. Señor Velado, esto parecerá trivial, pero vimos a Edwin Zamora recorriendo San Salvador, camisa celeste y pantalones caquis. Luego vemos a Nayib Bukele lanzando oficialmente su candidatura con las banderas de El Salvador atrás, no con las banderas del frente. Edwin Zamora se le ve circulando no con el chaleco de Arena. ¿Han detectado ustedes que buena parte de la población simplemente está, no quiere ver colores partidarios porque eso lo asocia a una manera específica de ser política, de descalificación y no de entender los problemas de las personas y de resolverlos? Y si esto es así, ¿responde la candidatura de Edwin a esto? Bueno, tal vez en gran medida el éxito de la alcaldía de San Salvador ha sido de que el actual alcalde, durante todos estos años con su consejo, se ha dedicado a trabajar por la ciudad y no por un partido político. Y él así lo ha expresado, diciendo, miren, aquí no va a importar de qué partido político o qué tendencia ideológica tiene una persona para que nosotros vayamos a hacer el trabajo que nos corresponde hacer en su pasaje, en su colonia, etc.
En el caso de Edwin está claro de que él también va a servirle a todo el municipio de San Salvador, en donde por supuesto va a haber un porcentaje de gente que no va a darle su voto, porque eso lo sabemos. Edwin es un hombre del partido, si bien es cierto, es una persona que no ha militado, digámoslo así, dentro de las filas partidarias por muchísimos años, pero es una persona que ha sido, digámoslo, muy cercano al pensamiento de Alianza Republicana Nacionalista, y hace 5 años aproximadamente que él se involucró directamente al partido, pues lo hemos visto coloreado, pero yo creo que cada cosa en su momento, y a mí me parece muy bien que él, cuando recorre las calles de San Salvador, pudiera ser que el mismo color partidario en algún momento le ponga distancia a alguna persona. Y el interés más grande que él tiene es acercarse a la gente para escuchar también. Y cuando se acerca a esta gente sin un color partidario, la gente lo ve más a él como la persona que es. Y Edwin es una gran persona desde todo punto de vista, un empresario súper exitoso, una persona con principios, con valores, una persona entregada a su país, una persona que, bueno, voy a decir una cosa que platicamos nada menos ayer con él, y es que cuando él manejaba pues 10,000 empleados, me contaba cómo estaban de conscientes de lo importante que era para la gente su canasta básica, que cada 15 días le entregaban un paquete de víveres a cada uno de sus empleados. Es decir, él sabía desde hace muchos años atrás que una libra de frijol o un vaso de leche para mucha de esta gente sí es un lujo, y por lo tanto, consciente como eso, él se dedicaba a ser parte de la responsabilidad social empresarial en su grupo, a darle apoyo a esta gente. Con lo de Nayib no puedo contestar, pues no sé cuál es el objetivo de él, no quisiera opinar. Lo que yo sí puedo decir es que nosotros tenemos a un candidato que sí es de Arena, que sí representa Arena, pero que también es un candidato que está dispuesto a trabajar por todo el municipio de San Salvador sin importar los colores políticos de las personas. Con el cambio de candidato, ¿han hecho ustedes sondeos internos del partido? Y si los han hecho, ¿qué tal sale Edwin Zamora? Estamos haciendo algunos sondeos en este momento. Hay diferentes tipos de sondeos y diferentes metodologías, ¿verdad? Algunas diría yo que son como chequeos diarios que uno puede ir haciendo, que típicamente en una época como esta, muy cercana a una campaña política, se tienen que hacer a diario. Y hoy nada menos se cumplen 3 semanas que el partido nominó a Edwin como nuestro candidato, y la verdad es que ha habido un cambio considerable en el apoyo que tiene Edwin Zamora. Pues los primeros días estaba partiendo casi que de cero, en el sentido de que él no era un candidato a la alcaldía, él era un diputado y un posible candidato a diputado, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Pero cambiar la figura es también políticamente hablando, un reto. Hasta este momento estamos súper satisfechos con lo que estamos viendo. Cada día hay más apoyo, cada día vemos mejores expresiones hacia él. Y ya no digamos cuando lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, en programas como este, en donde vemos a un Edwin Zamora muy seguro de lo que está haciendo, a sabiendas que va a gobernar la alcaldía más importante de San Salvador, y que es lo que quiere solventarle los problemas a los habitantes de San Salvador. 2 sondeos de los que nos han hablado y de los que hemos tenido acceso mostraban al candidato Nayib Bukele 15 puntos arriba de Edwin Zamora. ¿Coinciden sus números con esto o se ha ido estrechando la brecha? Bueno, no sé si esos sondeos son recientes, no lo sabría decir, pero en el caso nuestro, como nosotros no podíamos medir a Edwin Zamora y al candidato del FMLN o al candidato de cualquiera de los otros partidos, porque no solo hay un candidato del FMLN, sino que hay en este momento al menos 4 candidatos se perfilan para San Salvador. No lo podíamos medir porque no lo teníamos. Lo que hemos venido midiendo desde el momento en que se lanzó la noticia hace, como digo, 3 semanas, y lo que vamos viendo es a Edwin Zamora caminando muy bien hacia adelante.
Señor Velado, quisiera leerle un par de tweets que escribió el doctor Quijano hace un par de horas. Dice lo siguiente: obedezco a una voz interna que me dicta el camino a seguir, la que me indica que debo cumplir con mi compromiso de servir a los capitalinos. Me debo también a las bases de mi partido, quienes me acompañaron a lo largo de los años. Quiero dejar claro que me debo en primer lugar a los ciudadanos, quienes me dieron la confianza para ser alcalde de San Salvador. Permanentemente converso con líderes políticos y sociales con quienes abordamos diversidad de temas. Algunos están empezando a leer acá como como que si el doctor Quijano está en una especie de reflexión en torno a si abandona tal vez el partido y acepta la candidatura que otros grupos políticos le han ofrecido. ¿Han considerado ustedes esto? Bueno, el doctor Quijano, Norman, en su momento cuando hablamos de esta situación, pues de su renuncia y tal, una cosa que él fue enfático y claro, dos cosas que fueron enfáticas y claras. Él fue primero de que él era un hombre de Alianza Republicana Nacionalista, que él había nacido en Arena, y lo voy a decir aquí públicamente, yo espero no contar una confidencia, pero lo que por lo menos a mí me expresó fue: yo nací en Arena, yo he llegado a donde he llegado gracias a Alianza Republicana Nacionalista y yo jamás traicionaría a mi partido. Yo me voy a vivir y morir en Alianza Republicana Nacionalista, porque si no fuera por Arena no estaría donde estoy. Esa fue uno. Y la segunda cosa fue el candidato o candidata que el partido decida llevar va a tener el 100% de mi apoyo. De lo que yo conozco de Norman Quijano en su vida política, para mí él ha sido siempre una persona de palabra. Así lo he visto, no lo conozco solamente desde que es alcalde, sino que lo conozco unos años atrás cuando él era diputado. Hemos obviamente compartido mucho durante estos últimos años, especialmente en su campaña presidencial, y en mi criterio y lo que yo conozco de Norman Quijano es que Norman Quijano es una persona de palabra. Y yo entendería que si él en su momento expresó esas dos cosas: una, que él sería un hombre de Arena toda su vida, y dos, que él apoyaría a la persona que quedara de candidato, que en ese momento no se había tomado una decisión, no se sabía quién era. Yo lo creo. Estoy pues confiado, al igual que creo que lo está todo el partido, de que Norman Quijano es un hombre que va a trabajar por su país a través de su partido Alianza Republicana Nacionalista. Y ahora que mencionó que el doctor Quijano entonces dejó claro que él básicamente va a terminar su vida política en el partido Arena, y ahora que le han ofrecido la diputación, la pregunta es la siguiente: dentro de las listas que Arena va a llevar para diputados, ¿en qué posición va a ir ubicado el doctor Quijano? El doctor Quijano va en la cuarta posición. Cuarta posición. Bueno, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos en minutos. Señor Velado, ya hablamos del candidato, hablemos ahora de la estructura partidaria. ¿Qué es lo que está haciendo el partido Arena para llegarle a la mayor cantidad de votantes, persuadirlos? ¿Tienen una estructura ahora ustedes sólida y más que todo unida? Sí, bueno, primero, antes que nada, decir que este no es momento de pedir votos todavía, pero un partido como Arena es un partido que todo el tiempo está organizándose, digámoslo así, trabajando en su organización. Y eso es una cosa que nos ha caracterizado desde el año 2009, digo, a los que llegamos en ese momento, porque hay que reconocer que en aquel instante lo que sucedió es que encontramos un partido que mucha de la base se había ausentado, algunos de ellos porque tenían algún trabajo relacionado con el gobierno y tenían miedo pues de que lo fueran a quitar. No es nada extraño que gente simpatizante de un gobierno simpatice con el partido que gobierna. Entonces nosotros desde ese momento empezamos como a trabajar, digamos, en los fundamentos del partido, en las bases, para construir 3 años después una campaña que, a Dios gracias, nos fue muy bien, que nos volvió a posicionar como la primera fuerza política de El Salvador. Me refiero al 2012. De ahí, en todos estos 5 años y medio hemos venido en eso, hemos venido avanzando. Obviamente estamos trabajando
también en conformar las estructuras para el cuidado del voto. Tuvimos una muy mala experiencia en esta última elección, se han dicho muchas cosas, algunas de ellas nosotros las hemos podido comprobar, tal vez para el Tribunal Supremo Electoral esas cosas no fueron importantes, tal vez incluso para la Fiscalía no fueron importantes esas denuncias, pero para nosotros sí, aprendimos la lección, hemos visto o vimos en esos momentos una cantidad de anomalías a la hora del voto. Y por lo tanto, entonces nosotros nos estamos preparando para la defensa del voto. Pero además de eso, hay otras cosas que se han venido haciendo que yo creo que son sumamente importantes. Una es la misma apertura que ha tenido el partido de acuerpar, de recibir a gente que no necesariamente estaba interesada en la política partidaria, pero que sí tenía interés en aportar a su país a través de la política. Y es así como hemos visto incluso personas que se sometieron a un proceso interno de selección de candidatos que al final han quedado pues entre los 84 diputados y que creemos que van a llevar pues nuevas ideas a la Asamblea Legislativa. Por supuesto, sin menospreciar las ideas y el trabajo de los que ya tienen la experiencia. A mí me gusta decir en broma, pero muy en serio, de que esto es como una tribu de indios, ¿verdad? En donde están los sabios y donde están los guerreros. Pues hay momentos en que la experiencia de algunos los convierte en sabios, pero se necesita de ese guerrero que viene ahora con nuevas ideas. La otra cosa también es que nosotros para lograr esto, hemos hecho adentro del partido mismo una serie de reformas a nuestros estatutos, no únicamente en las mandadas por la ley de partidos políticos, sino que reformas propias que nos han permitido, digámoslo así, dividir el poder. Esto es una cosa que ya le hemos hablado muchas veces, y que eso también ha permitido que otra gente participe. Por supuesto, este es un momento de consolidarse, y me refiero al tema de la unificación o la unidad del partido, y decirle que tal vez uno de las características de las campañas políticas sucias es ese montón de mentiras que se van diciendo. Y ahora las redes sociales pues son usadas lastimosamente para eso, principalmente para hablar de que en un partido pasa tal cosa, que una persona tal otra. Y así es como incluso han dañado la reputación de algunas personas en este país, políticos o no políticos. La semana pasada, nuestro candidato a San Salvador, Edwin Zamora, tuvo una actividad con jóvenes en donde se habló del daño que le puede hacer a una campaña política los troles. Pues, todos sabemos que se le llaman troles a todas aquellas personas o aquellas falsas cuentas que se utilizan pues para insultar, para denigrar, para inventarse cualquier cantidad de cosas. Esa no es la manera en que nosotros hacemos campaña. Hay alguna gente que nos ha criticado y nos ha dicho, pero es que miren, ustedes deberían hacerlo de esa manera también. Nosotros no tenemos cuentas falsas para estar insultando o denigrando a otras personas. Yo creo que aquellas personas dentro del partido que son muy activas en las redes sociales dan su cara y hablan desde su posición, sea alcalde, sea diputado o sea un miembro del partido. Pero digamos, hacerlo en el anonimato es un tipo de campaña cobarde, pues nosotros no vamos a hacer ese tipo de campaña. Y recientemente, hará unos 10 días quizás, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Tribunal de Ética Gubernamental mandó una nota al partido ofreciendo o pidiendo que si estábamos dispuestos a firmar un acuerdo de hacer una campaña ética, de hacer una campaña transparente, y nosotros el mismo día contestamos que sí. No desconozco los otros partidos políticos que han dicho, pero nosotros contestamos que sí, firmamos ese documento, mandamos esa nota, y esperaríamos en su momento que haya un documento que sea, digamos, para todos los partidos. Pero no es realmente el documento el que nos va a hacer construir una campaña limpia. Es nuestra filosofía, nuestra forma de pensar. Ahora, señor Velado, ¿a cuántos diputados aspirarían ustedes para la próxima elección? Nosotros, Carlos, vamos a sacar al menos 35 diputados. 35 diputados. Al menos. Esta última vez sacamos 33.
35 diputados. Con estos 35 diputados, ¿ustedes esperan convertirse en una oposición fuerte al gobierno del presidente Sánchez Serén para...? No, nosotros más que una oposición fuerte, lo que queremos ser es una oposición que aporta y a una oposición a la que se le escucha. Lastimosamente, algunas personas dentro de este gobierno y el gobierno anterior confundieron el tema de diálogo con aprobación de préstamos. Y debo decirlo claramente, no es lo mismo que a uno lo llamen a la Casa Presidencial a una reunión en la cual el presidente o el ministro X va a pedir que se le aprueben préstamos, a que se le llamen a una mesa de diálogo en donde se estén hablando de las verdaderas necesidades del país. Insisto, lastimosamente aquí se ha hablado de ese tipo de diálogo, nada más. Miren, denos préstamos para esto, apruébenos estos préstamos en la Asamblea Legislativa. Nosotros no es el tipo de trabajo por El Salvador que queremos hacer. Nosotros lo que queremos es aportar. Y nos hemos sentado en muchas oportunidades a hablar de estas cuestiones. Me recuerdo en octubre del 2012, cuando el gobierno insistió, el gobierno anterior, pero que coincidía que tenía el mismo ministro de Hacienda, tenía también al ministro o al secretario en aquel de asuntos importantes, creo que le llamaban, o de asuntos políticos, estratégicos, que ahora sigue siendo pues una de las personas más cercanas al presidente Sánchez Serén, y firmamos un documento en que nos comprometíamos, o ellos se comprometían, a que se pasara una ley de responsabilidad fiscal. Ese documento fue letra muerta, ahí está tirado, repito, desde octubre del 2012, es decir, acaba de cumplir 2 años ese documento y no se hizo. Y yo le voy a dar un par de datos de la visita que hicieron nuestro jefe de la fracción legislativa con una de las diputadas y con uno de los asesores a reunirse con el banco, con el BID recientemente, la semana pasada. Y fíjese que, por ejemplo, aquí se habla que tenemos un problema de salud, es decir, que no hay suficientes fondos para atender la salud. Y eso creo que todos los salvadoreños lo sabemos, usted y yo lo sabemos. Pues resulta que hay un préstamo aprobado desde diciembre del 2012, es decir, según esta fecha efectiva, dice, y de los 80 millones que se aprobaron, hasta este momento solo se han ocupado 3.8 millones. Es decir, quedan todavía 76.2 millones que este gobierno no ha usado. Es decir, esto es, el otro día yo decía el ejemplo de que es como que usted tuviera en su casa, en la azucarera, un montón de plata, ¿verdad? Llegara y le preguntara a la doña, mire, ¿y hoy qué vamos a comer? Y diga, fíjese que no hay para comer. Y uno va a la azucarera y ve el montón de dólares y dice, bueno, pero aquí hay dinero, ¿por qué no lo usaste? Sé que mucha gente en casa tiene la percepción de que Arena no le aprueba los préstamos al FMLN porque está tratando de obstaculizar su gestión gubernamental. Pero hay datos que son verificables y yo quisiera que usted me dijera, ¿cuántos préstamos ha usted, o no usted, pero la fracción de Arena, aprobado a este gobierno o desde el gobierno anterior? Bueno, no tengo el dato así exacto de cuántos préstamos se han aprobado, pero sí se han aprobado. Me recuerdo perfectamente del caso del 2012, de octubre del 2012, que en ese momento fueron 800 millones de dólares, 800 millones de dólares, que al final de cuentas hay dudas, hay muchísimas dudas de cómo se manejó, si llegaron realmente a usarse en los destinos que se había planeado o fueron simple y sencillamente gastos. Entonces, cuando uno ve estas cifras, cuando uno ve, por ejemplo, el tema de apoyo al empleo, son 50 millones y de esos 50 millones no se han utilizado todos los 50 millones. En el tema de la educación, que tanto hablamos, ahí se está hablando de escuelas que van a ser beneficiadas por el Fomilenio 2 y que por lo tanto hay que aprobar algunos préstamos, que dicho sea de paso, nosotros estamos de acuerdo en aprobar la parte que le corresponde a El Salvador, que son un poco más de 80 millones sobre el Fomilenio 2. Pero ¿cómo es posible que teniendo 60 millones aprobados, también desde el 2012, desde mayo 15 del 2012, solo se hayan utilizado 8 millones? Y solo en estos datos
hay todavía disponibles 163 millones, hay otros préstamos aquí que no se han utilizado y El Salvador paga 0.25% anual de comisión por tener disponibles esos fondos. O sea que ahí hay más o menos medio millón, un poco más de $400,000 de comisiones que se están pagando. ¿Para qué? Entonces, cuando el gobierno llega y dice, deme más dinero para educación, cuando el gobierno llega y dice, deme más dinero para salud, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿y todos estos millones, por qué no los ejecutan? ¿Por qué no los agarran, que ahí están, y los usan? ¿Para qué quieren más? ¿Para seguir pagando 0.25? Pues es una cosa. O lo quieren hacer para tratar de exhibir a otro partido político o a otros partidos políticos, porque no somos el único partido que no les hemos querido dar los votos para esto, para los nuevos préstamos, tratar de exhibirnos. Y nosotros lo que hemos dicho claramente es, hagamos una ley de responsabilidad fiscal, que fue una promesa de octubre del 2012, y con esa ley de responsabilidad fiscal nos vamos a dar cuenta hasta dónde eso le va a poner los límites del endeudamiento. ¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional en su visita? Ayer salieron algunos de los informes que ellos están dando. Hay que bajar el endeudamiento de El Salvador. Es decir, lo que este gobierno y el gobierno anterior no se dan cuenta es que han endeudado tanto al país que vamos a pasar muchísimos años para poder salir de esas deudas. Y lo más triste es que un alto porcentaje de esas deudas ha sido para gasto corriente y no tanto para inversión. Ahora, hay de préstamos a préstamos. Hay dos que se me vienen a la mente. Uno que me lo comentó el ministro de Turismo, de $30 millones para estimular a la franja costera y que sería básicamente para fomentar la productividad en el país. Y el otro, el que me comentó la viceministra Erlinda Handal ayer, que es para básicamente fomentar la educación en nuestros jóvenes para que aspiren a cargos de posgrado como doctorados, lo que a la larga beneficiaría al país. Es decir, estos préstamos ¿no serían más fácilmente aprobables o está sobre la línea, si no hay responsabilidad fiscal y la ley, no hay estos préstamos tampoco? Bueno, en el caso de los préstamos para educación, si la ministra está diciendo de que necesita dinero, yo le pregunto, ministra, pero usted aquí tiene, mire, ¿dónde está? Mejoramiento en la calidad de la educación, 60 millones, de los cuales esto es desde el 15 de mayo del 2012, es decir, del gobierno anterior, tiene 2 años y medio y ha utilizado 8 millones. ¿Por qué no agarra esos 52 millones? Ella pudiera decir, es que esos tienen destino, revisemos el destino. ¿Será que han pedido un préstamo? Bueno, cualquiera de nosotros, si va al banco ¿por ley no estará restringido? Pudiera estar restringido, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces no pusieron bien las prioridades. Y luego, en el tema de turismo, nosotros por supuesto queremos que el turismo se incentive. Y es parte de lo que va a suceder con los fondos del Milenio 2, que va a venir a ayudar a la franja costera. Lo que pasa es que el ministro, que el otro día me lo encontré casualmente en una recepción y me llegó a decir, mira, que denos los votos, el ministro tal vez no está consciente de que los dos gobiernos para los cuales él ha trabajado, porque él trabajó también en el gobierno anterior y en este gobierno, no están cumpliendo con un compromiso con los salvadoreños. Y lo que nosotros queremos ver claramente no solo es la intención, sino una realidad que este gobierno va a ser responsable en el gasto y que el uso de estos fondos van a ser para donde deben de llegar. Y por otro lado, cuando se habla de reformas fiscales, que hace poco hubo un aumento de impuestos que no fue una reforma fiscal, uno tiene que hablar del lado del ingreso, pero también del lado del gasto. Y no podemos, con menores ingresos, bueno, acabamos de ver cómo se ha bajado la inversión en El Salvador, 67%. No podemos estar esperando que el gobierno recoja más impuestos y los utilice bien si no hay una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, yo le digo a todos los salvadoreños, a los televidentes que gentilmente nos están viendo, que esta no es una cuestión de caprichos. Nosotros en Arena queremos dialogar y queremos sentarnos con este gobierno a ver cuáles son aquellos acuerdos de nación para sacar adelante El Salvador. El Salvador, después de todo lo que hemos vivido, además de los desastres naturales, una guerra, etcétera, El Salvador puede lanzarse al mundo
siendo un lugar ideal para la inversión. Nosotros no tenemos los recursos naturales que tienen otros países. Nosotros no tenemos petróleo o gas natural. Lo que tenemos es una mano de obra muy buena. Lo que tenemos es un país de la sonrisa en donde a la gente le gusta venir, pero en donde se tienen que arreglar algunas cosas. Hay que ponerse de acuerdo en esas cosas. Y probablemente nos vamos a poner de acuerdo, no sé, 5, 7, 10 cosas. Pero vemos el ejemplo reciente de México, el ejemplo de Perú, el ejemplo de Chile, en donde se pudieron poner de acuerdo digamos, valga la redundancia, hacer un acuerdo de nación, y en ese acuerdo de nación, nadie se sale. No importa que el presidente o presidenta que llegue y cuál sea su ideología. Eso es lo que nosotros quisiéramos encontrar. Bueno, con esa idea nos vamos a quedar, señor Velado. Tenemos que ir a la pausa, me la están pidiendo, regresamos en minutos. Bueno, rápidamente vamos a ir a los mensajes de la gente que nos está viendo en casa. Vamos a comenzar con la conocida bloguera Bessie Ríos. Dice, don Jorge, si su partido tiene una tradición democrática, ¿por qué no apoyan los consejos pluripartidarios? Carlos Di Ferrara nos dice, 35 diputados no son suficientes para parar al FMLN en su delirio socialista. Necesitan al menos 42. Héctor Canales nos dice, Jorge Velado, me gustaría que le preguntaran por qué no han expulsado a Paco Flores. Eso les va a traer solo dolores de cabeza. Henry Mundo dice, allí se van a estar, la gente ya no les cree, la tienen bien difícil si no sacan a Flores de su partido. José Pleites dice, ningún candidato que pongan va a poder ganarle a Nayib Bukele, les dio el susto de su vida. Hijo poeta, dice. El pueblo espera al menos gotitas de sinceridad, siguen mintiendo al decir que Norman renunció. Diego Herrera, fue un grave error para ustedes poner a este señor, es más grave aún que no saquen a Flores. Bien yuca que pusieran, dice David Linares a Edwin, después de que hablara cosas bien fuertes de varios dirigentes de Arena. Héctor Estrada, Jorge Velado, qué bueno ha hecho Edwin Zamora que le ayude a ser un buen alcalde. Como diputado no ha hecho nada más que criticar. Bueno, nos vamos a quedar por el momento, son mucha participación, pero no va a tener tiempo de contestar, ¿no, Jorge? Bueno, tal vez escogiendo, porque no nos queda mucho tiempo. Qué bueno que me preguntan de los consejos plurales. Yo le puedo decir a Bessie Ríos que nosotros en Arena sí estamos de acuerdo en los consejos plurales. Nosotros no estamos en desacuerdo. Es, digámoslo así, esta es una tendencia que viene. De igual manera, nosotros en Arena estamos de acuerdo en que en un momento en El Salvador tiene que llegar a haber voto cruzado. Es parte de los avances en la democracia. Pero cuando hay 170 alcaldes a nivel nacional, no solo los alcaldes de Arena, nosotros tenemos 118 alcaldías, cuando los alcaldes de todos los partidos políticos, y por qué no también decirlo, alcaldes del FMLN lo dicen, lo que pasa es que ya no lo dicen públicamente. No lo dicen públicamente. Cuando dicen que tienen serias dudas de cómo va a funcionar los consejos plurales y le piden a sus fracciones legislativas que reevalúen la ley que se ha hecho y específicamente incluso piden no que se anule esa ley, sino que se postergue al 2018, yo creo que lo menos que pueden hacer nuestros diputados es revisarlo. Es decir, 170 alcaldes que representan, no sé, más o menos, ¿qué? 65, 70% de la población de El Salvador, que estén pidiendo a la Asamblea Legislativa que haga un análisis, hay que hacerlo. ¿Qué va a pasar? No lo puedo decir, porque además acordémonos que este viernes, que es 31 de octubre, se hace, el Tribunal Supremo Electoral hace públicamente la invitación a las elecciones y después de eso pues ya no se pueden hacer cambios. Entendería, la semana pasada esto pasó a la comisión, dicho sea de paso, con dispensa de trámites quisieron anularlo, quisieron no verlo, pues el FMLN no tuvo los votos y se va a la comisión. La comisión lo va a ver y ahí vamos a analizar. Me gustó mucho escuchar a algunos alcaldes nuestros que me explicaban cómo habían hecho unas consultas con juristas y les habían explicado que pudiera existir una situación en la cual se violentara la Constitución. Y ellos lo que estaban diciendo es, miren, si es necesario, nosotros proponemos que hagan cambios a la Constitución y que ya quede de esa manera. Luego,
Es cierto, 35 o 36 diputados no son suficientes para pagar al FMLN, sin embargo, tampoco el FMLN va a sacar 42 o 40, en realidad son 43 diputados, la mayoría simple. Pero creo que es una manera también de hacer un balance. Por supuesto, si el amigo nos ayuda, pues tendremos 43 diputados, por supuesto que los quisiéramos, ¿verdad? Don Jorge, tengo menos de 30 segundos, pero había una pregunta que esto sé que es algo sensible para el Partido Arena, pero alguien preguntaba por qué no han expulsado al expresidente Flores. Yo realmente de eso he contestado ya muchísimas veces y no quisiera perder tal vez el tiempo. Lo que sí diría a la última pregunta, cuando hablan de que Edwin dijo algunas cosas, yo digo, este partido es un partido donde hay libertad de expresión y cada quien se puede expresar como quiera, a diferencia de otros partidos como el FMLN, en donde vemos que tiene sumido a sus alcaldes, que no los deja manifestarse en contra de los consejos plurales como ellos quisieran estar. Bueno, don Jorge, se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias por haber venido esta mañana a República y por supuesto estaremos hablando a lo largo. Esta campaña seguramente vendrá más ocasiones acá a República. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por su atención. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.